Bueno, vamos a seguir donde lo dejamos. Estábamos viendo todo el problema que podía tener de liquidez, ¿vale? Entonces, vemos que puede tener problemas de liquidez. Os estaba diciendo que siempre hay que matizar con palabras como puede presentar problemas de liquidez, puede presentar problemas de pagos a corto plazo, parece que puede no tener capacidad suficiente para hacer frente a sus deudas de corto plazo, ¿vale? Así es, ese tipo de expresiones. ¿Vale? Como os decía, siempre hay que, bueno, no siempre, pero bueno, tenemos que matizar que puede depender de la rotación que tenga esta empresa, ¿vale? O sea que por eso él puede, porque no siempre que tenga esta situación es una mala situación financiera, ¿vale? Si es una empresa con altísima rotación, no tendría por qué ser una mala situación financiera. Por eso siempre lo del puede. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, el por qué os digo que hay que poner el puede, el parece que, a priori, ¿vale? Porque también depende de los plazos de pago, es decir, aquí tenemos un pasivo corriente, un 26% de pasivo corriente que hay que pagar en menos de un año, pero no sabemos en cuánto menos de un año. A lo mejor los proveedores sí que hay que pagarlos en 2, 3 meses, pero la deuda con el banco, mirad, aquí tenemos una deuda con el banco de 8.000 euros a corto plazo que a lo mejor hay que pagarla en 10 meses. Entonces, claro, esto, si son 10 meses, pues a lo mejor la situación no es tan acuciante, ¿de acuerdo? Por eso siempre matizamos con el puede. Porque claro, a lo mejor estas existencias se venden en un mes y esta deuda hasta dentro de 10 meses no tenemos que pagarla, por ejemplo, ¿vale? Puede pasar. Luego siempre también hay que tener en cuenta que los plazos pueden ser aquí más grandes, aquí más pequeños y no estar en una mala situación, ¿vale? Lo que sí que decimos es que cuando todos estos ratios, aunque este sea positivo, en general vemos que presenta una situación de liquidez no muy buena, ¿vale? Con lo cual, el que uno nos dé positivo, aún así la situación de liquidez es crítica. Puede presentar problemas de pagos a corto plazo. Otra cosa que podemos decir, que la estabilidad financiera a corto plazo no está garantizada. No está garantizada, ¿vale? Y entonces lo que tenemos que decir es que existe un riesgo, la empresa tiene riesgo de entrar en una suspensión de pagos. Riesgo de suspensión de pagos. La suspensión de pagos, o lo que se llama ahora el concurso de acreedores. Una situación de declaración, de declararse en concurso de acreedores, bien de manera voluntaria o bien de manera obligatoria, porque lo solicite algún acreedor, por ejemplo, ¿vale? Entonces, si esta es la situación, ¿qué recomendamos ante esta situación? Pues varias cosas. Lo primero, siempre que tiene demasiada deuda a corto plazo frente al activo a corto plazo, recomendamos renegociar deuda. Renegociar deuda. De corto plazo, pasarla a deuda de largo plazo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, o bien hablaríamos con los proveedores, oye, mirad a ver si nos podéis alargar el plazo, pero los proveedores a largo plazo no nos suelen dar, o sea que no sería con los proveedores con quien negociaríamos. Con los acreedores por prestación de servicios tampoco podemos normalmente negociar. Pero con el banco sí, ¿vale? La deuda a corto plazo con entidades de crédito, esta deuda podemos ir al banco y decirle, mira, en vez de ponérmela a 10 meses, me la pones a 3 años, ¿vale? Te cambiará a lo mejor el tipo de interés o lo que sea, ¿vale? Pero ya no estamos en una situación crítica. En vez de tener que pagar estos 8.000 euros en menos de un año, nos dan para pagarlo 3 años o 10 o lo que negociemos, ¿vale? Entonces, la primera solución, renegociar plazos de la deuda. Cambiar deuda de corto plazo a largo plazo. Otra recomendación que vamos a hacer cuando la situación es de falta de liquidez es que la empresa trate de mejorar sus ventas, de acelerar el proceso de venta, de que las existencias se conviertan en dinero lo más rápido posible, tratar de mejorar la rotación, tratar de mejorar los plazos de cobro a los clientes, ¿vale? Que este dinero se cobre cuanto antes, no dejar a los clientes mucho tiempo para pagar, puesto que necesitamos el dinero rápido, necesitamos mucho dinero, ¿vale? Luego, mejorar la venta y los cobros.
los periodos de cobro de la empresa, ¿vale? Y otra solución que podemos recomendar es que cuando se obtengan beneficios, que los beneficios que obtenga la empresa, que en este caso no es el caso, puesto que lo que tiene realmente son pérdidas, pero bueno, en futuros beneficios le recomendamos que cuando vaya teniéndolos, que no los reparta a los accionistas, sino que mejor que repartirlos a los accionistas, los reinvierta en la empresa, es decir, los deje aquí como reserva para que esta parte del patrimonio neto aumente, ¿vale? Y al aumentar esta parte, lo que haríamos sería aumentar el fondo de maniobra. Esto, si en vez del 62% fuera, por ejemplo, el 80%, se nos crearía un fondo de maniobra positivo, ¿vale? Luego recomendamos también reinvertir futuros beneficios en la empresa, no repartirlos entre los accionistas. Esto en cuanto al equilibrio financiero de corto plazo. Una vez que vemos esto, vamos a los ratios de largo plazo. Y vuelvo a repetir, no se hace primero el de corto y luego el de largo, se hace todo junto al final, ¿vale? Yo lo corto para explicároslo y que lo entendáis mejor, pero en el análisis se hacen todos los ratios a la vez y por último todo el análisis a la vez, ¿vale? Venga, nosotros lo separamos, pero en el ejercicio real no. Venga, vamos ahora a estudiar la solvencia a largo plazo, ¿vale? Un estudio de la solvencia o lo que es lo mismo, la capacidad de pago de la empresa. Esto sería el estudio de la liquidez, por así decirlo. Y esto sería el estudio de la solvencia, las garantías que tiene la empresa frente a los acreedores, ¿vale? Y sus deudas. O sea, aquí vamos a mirar si en definitiva, no en el corto plazo simplemente, sino en general, ¿tiene dinero para pagar sus deudas o no? ¿Vale? Entonces, lo primero que miramos es el ratio de garantía. Vemos que tiene activos suficientes como para pagar sus deudas. Es decir, tiene 54.000 euros de activo para pagar 20.000 euros de deuda. Tiene más de 2 veces y pico el activos que deuda. Entonces 2,63 es un muy buen valor, tiene activos más que suficientes para pagar, para hacer frente a sus deudas. Luego no tiene riesgo de quiebra, se dice, ¿vale? No hay riesgo de quiebra. En cuanto al ratio de endeudamiento, vemos que es de 0,37. ¿Qué significa esto? Que sus deudas componen el 37% de los recursos financieros que está utilizando la empresa es dinero ajeno, ¿vale? Todas las inversiones que está haciendo esta empresa, el 62% es dinero propio y el 37%, un 37 o un 38, 37 y pico, ¿vale? Aquí daos cuenta que era un 38. Realmente ya lo tenemos calculado, es este porcentaje, el porcentaje que representa la deuda de respecto del total, ¿eh? Bueno, ya os digo, es cuestión de decimales. Entonces, la deuda representa un 38%. Siempre que sea menos de la mitad, pensamos que no tiene peligro, ¿vale? Luego, no tiene una deuda muy elevada, pues pensamos que puede hacer frente a sus deudas. Respecto de la calidad de la deuda, ¿vale? Ahora nos metemos dentro de la deuda, vamos a estudiar un poquito la deuda. Compara la deuda a corto plazo con la deuda a largo plazo y vemos que la deuda a corto plazo es un 0,68, es decir, el 68% de todas sus deudas es esto, de todas sus deudas el 68% son a corto plazo. Bueno, en cuanto a las deudas se considera que cuanto menos tiempo haya para pagarlas son de menor calidad. Porque claro, tener que hacer frente a pagos de hoy para mañana, eso nadie quiere, ¿vale? La empresa quiere tener mucho tiempo para pagar, con lo cual la calidad de su deuda no es que sea muy, muy grande. Esto ya lo más o menos lo intuíamos, puesto que hemos visto que tiene en los ratios de liquidez, habíamos visto que tenía demasiado pasivo corriente, ¿recordáis? Y de hecho una de las recomendaciones que damos es pasar deuda de corto a largo plazo y con eso mejoraríamos la calidad de la deuda también, ¿vale? Quitaríamos deuda de corto plazo y la meteríamos en largo plazo. Y por último, el ratio de autonomía financiera lo que mide es la independencia sobre los capitales que tiene la empresa. Y entonces vemos que el ratio de autonomía financiera es de 1,63, es decir, que su dinero propio es 1,63 veces el dinero ajeno. Con lo cual entendemos que su autonomía financiera está bien,
¿de acuerdo? Tiene bastante autonomía respecto de sus capitales, respecto de lo que hacer con su dinero. Además, la autonomía financiera lo que me mide es si yo tengo capacidad para seguir endeudándome, si todavía puedo hacer lo que quiera con mi financiación. Bueno, pues como no es muy elevada y tengo mucho dinero propio, se entiende que todavía tengo margen para pedir más deuda, ¿vale? Todo esto visto, entonces son valores, bueno, este no es muy positivo precisamente, este es positivo, está bien, este también está bien, ¿vale? O hacemos un tic, y este, bueno, diríamos que regular, la deuda es demasiada deuda a corto plazo, ¿vale? Entonces, haciendo un análisis conjunto de esta situación más de largo plazo, diríamos que la empresa parece que no presenta riesgo de quiebra, puesto que tiene activos suficientes para hacer frente a sus deudas a largo plazo, en el momento actual, a largo y a corto, vamos, para hacer frente a todas sus deudas. Su nivel de endeudamiento no es muy elevado, con lo cual podría incluso elevar su nivel de endeudamiento. Bueno, eso en las recomendaciones mejor, ¿vale? Simplemente primero analizamos, luego recomendamos. Entonces, están garantizado el pago de sus deudas, su nivel de endeudamiento no es elevado, pese a que la calidad de sus deudas no es muy buena, puesto que tiene demasiadas deudas a corto plazo, pero goza de una elevada autonomía financiera debido a que no tiene estas deudas, ¿vale? ¿Recomendación que haríamos? En primer lugar, como no llega al 50% de las deudas, le podemos recomendar que aumente un poquito las deudas, ¿vale? ¿Por qué le pedimos que aumente las deudas? Bueno, por una cosa que os he explicado en uno de los vídeos del tema 13, que la verdad es que sí que nos haría falta para hacer este análisis, aunque no entre el tema 13, pero las deudas lo que provocan es una cosa que se llama apalancamiento financiero. El tener más deudas, la empresa lo que le beneficia es que se beneficia de funcionar con dinero ajeno, por así decirlo, ¿vale? Eso es el apalancamiento financiero. Si utilizamos dinero ajeno, aumenta la rentabilidad que obtienen los accionistas del dinero, ¿vale? En ese otro vídeo os lo explico muy bien el apalancamiento financiero, con lo cual no lo voy a repetir aquí. Si lo queréis ver, lo veis en el vídeo del tema 13, ¿vale? Pero entonces, haciendo un resumen, en cuanto a la situación a largo plazo, no hay riesgo de quiebra, etcétera. Entonces, nuestras recomendaciones serían que aumente un poquito las deudas, puede aumentar las deudas de largo plazo, porque las de corto plazo ya vemos que las tiene bastante elevadas. Incluso le recomendamos, como la calidad no es muy buena, que pase deudas de corto plazo a largo plazo, ¿vale? Y además esto va a ir unido a la poca liquidez que tiene la empresa, ¿vale? Así, al elevar sus deudas, se beneficia del apalancamiento financiero y tampoco va a verse su autonomía financiera comprometida, puesto que tiene un buen valor de autonomía financiera. Todavía tiene margen para elevar un poquito sus deudas, ¿vale? Un poquito, tampoco mucho más. Hasta ya digo que el límite de deuda sería 50-50, o sea, si esto es el balance de una empresa, como mucho, la mitad propio y la mitad ajeno. Más ajeno que propio sería una mala situación financiera, ¿vale? Un desequilibrio financiero a largo plazo, demasiadas deudas. Entonces, dada la situación de esta empresa, esto es el análisis y las recomendaciones. Cada ejercicio tiene unos resultados diferentes, entonces hay que mirar si la liquidez es buena o es mala. Si es mala, como en este caso, pues normalmente siempre estas recomendaciones. Si la liquidez es buena, pues nada, está bien. Y si la liquidez es demasiada, entonces habrá que recomendar pasar activos de corto plazo, pasarlos a activos de largo plazo, es decir, realizar inversiones de largo plazo, por ejemplo, ¿vale? O aumentar la deuda. Si tenemos demasiado activo corriente con respecto al pasivo corriente, pues tendríamos que aumentar las deudas siempre y cuando no se nos aumentara demasiado el endeudamiento.
Si a largo plazo, en este caso, tenemos buenos datos de endeudamiento, no hay ningún riesgo de quiebra, pero si hubiera riesgo de quiebra, si tuviera demasiadas deudas, ¿vale? Pues entonces le tendríamos que recomendar disminuir su endeudamiento, ¿vale? Aumentar los recursos propios, realizar una ampliación de capital, por ejemplo, reinvertir los beneficios, bueno, ese tipo de cosas, ¿vale? Como tenéis algún ejemplo resuelto en el libro, por favor, leéoslo y si tenéis alguna duda, escribidme, ¿vale? De cualquier otra situación que pudiera darse. Espero que os haya servido este ejemplo. Uno de estos ejercicios va a caer en el examen, luego tenéis que practicarlo, ¿vale? Venga, no hace falta que me lo hagáis de colorines ni nada, yo lo he hecho simplemente para que os quede claro, ¿vale? Es decir, pero sí que lo tenéis que hacer colocado, hacer el dibujo, hallar los ratios y hacer el análisis y las recomendaciones, ¿vale? Ese es el orden. Dibujo, ratios, análisis de liquidez, análisis de solvencia, bueno, análisis de corto, análisis de largo y por último recomendaciones, ¿vale? Y repito, no se analiza ratio por ratio, sino que se hace al final un análisis conjunto de la situación financiera de la empresa. ¿De acuerdo? Venga, nos vemos en el examen, chicos. Suerte.